Bueno, pues ante todo, buenos días. Es muy grato para mí estar aquí para de alguna manera introducirlos en nuestro mundo, en nuestro día a día, el hermoso mundo de la obstetricia. Es hermoso y debería ser una mujer que acude a una sala de partos con 8 centímetros de dilatación, a la que calmamos, a la que gustosamente pasa, se acuesta en la cama 2 o 3 pujos, obtenemos un recién nacido de 3 kilos, se va a la habitación, da lactancia materna y tiene a la familia a su alrededor. Eso es lo que vemos en televisión y eso es lo que creemos que es la obstetricia, pero la obstetricia es una gran caja de sorpresas. En contraparte, en el hospital universitario hemos tenido la experiencia de acudir a la terapia intensiva, donde tenemos una paciente de 19 años, sin factores de riesgo aparentemente, que pues está en terapia intensiva y al borde de la muerte por un embarazo donde algo salió mal. Y cuando nos ponemos a analizar, bueno, esto está en manos de la unidad de terapia intensiva, está en manos de los especialistas, de los perinatólogos, de los tetra, del internista. Pero ¿qué pasó? Pues esta mujer, más o menos a los 4 meses de embarazo, a las 12 semanas de embarazo, acudió por primera vez a un médico rural. Así que la responsabilidad es de todos, la responsabilidad empieza desde la base, desde que somos médicos generales. Si es que acudió, claro. Entonces, si como médicos generales creamos ciertas herramientas donde por lo menos determinemos esto no está bien o esto tiene pinta de que no va a terminar bien, no salten las alarmas. Sin embargo, puede ser una paciente en las mejores condiciones y con los mejores factores o no tener factores de riesgo, pero como les dije al principio, el embarazo es una cajita de sorpresa y durante él puede pasar cualquier cosa. Por eso los invito, es una especialidad bastante entretenida, donde casi nunca sabemos lo que puede pasar. Entonces, para el embarazo seguro y prevención de riesgos vamos a hablar no es de fisiopatología ni de fisiología, sino que más o menos a manera de lista y de esquema, cuáles son los criterios para clasificar un embarazo de alto riesgo. Y esto es producto de las cifras tan espeluznantes que manejamos en mortalidad materna, como lo dijo el doctor anteriormente, en los países en vías de desarrollo. Está en nuestras manos la prevención. Sé que nos queremos graduar de especialistas para ir directo al grano, pero la especialidad preventiva, y esto va porque vengo de una madre médico de familia, es base en todos nosotros. Si nosotros predominamos la medicina preventiva, la especialidad va a ocurrir mucho mejor. ¿Y cuáles son estas cifras? Para la OMS, cada minuto 380 mujeres quedan embarazadas. De estas 190 mujeres enfrentan un embarazo no deseado. Por allí la cosa ya no empieza bien. 110 mujeres sufren complicaciones relacionadas con el embarazo. ¿Cuál es? Una lista bastante larga, vamos a esquematizar las más importantes. 40 mujeres tienen un aborto en condiciones de riesgo y de esto una mujer muere. Este autor que les coloco en el cuadrito de mortalidad materna evento trágico es un artículo bastante completo, importante de la salud de las Américas y en la obstetricia. ¿Qué pasa en las Américas con la mortalidad materna? Los invito, es de la Gaceta de Caracas, publicado en el 2010, a revisarlo. Hay dos conceptos básicos que a lo mejor no nos gusta mucho la estadística o la epidemiología, pero es importante saber de dónde salen estas cifras, por qué es importante reconocer un embarazo de alto riesgo, por qué termina en morbimortalidad con consecuencias pues, de muerte o de grandes secuelas, tanto para la madre como para su hijo. Y eso pues en el futuro de la sociedad. La razón de mortalidad es el indicador más utilizado. Indica cuál es el estado de salud general de la madre, con qué recursos cuenta y si en realidad esta madre va a ser atendida de calidad. Indica el riesgo de muerte entre las mujeres embarazadas, que se traduce en el número de muertes maternas por 100.000 nacidos vivos. Aprovecho para contarles la suma alarmante que tuvimos para el 2012 en Venezuela, 230 muertes maternas para una tasa de 60 por 100.000 nacidos vivos. Menos utilizada la tasa de mortalidad, más utilizada la razón, pero la tasa es aquella que indica el riesgo de muerte e incluye tanto la posibilidad de quedar embarazada desde el momento de la fecundidad como de morir durante el embarazo o el puerperio, y se calcula como el número de muertes maternas por 100.000 mujeres en edad reproductiva de 15 a 49 años. Entonces, una lista o un cuadro, a lo mejor aparatoso, pero donde aquí quiero resaltar, más o menos en razón de muertes maternas, cómo es la comparación entre 1990 y 2005, cómo ha sucedido. Por ejemplo, para Latinoamérica y el Caribe, el número fue de 180 mujeres.
para un número para el 2005 de 130, se mantiene más o menos. El África subsahariana la pasa peor que nosotros. 920 mujeres para 1990 y 900 mujeres fallecidas para el 2005. Fíjense este título alarmante, 23.000 muertes maternas evitables al año en Latinoamérica. Fíjense cuáles son los factores. Mujeres con malnutrición, embarazos muy tempranos, pobreza y analfabetismo, prácticas dañinas, procedimientos innecesarios, derechos humanos no realizados, insuficiente acceso a servicios de planificación familiar. Algo con lo que vivimos y convivimos, por ejemplo, en nuestro país y en muchos países de Latinoamérica. ¿Cuáles fueron las principales causas de muerte? En primer lugar, y compite mucho con los trastornos hipertensivos, está la hemorragia. La hemorragia puerperal. Muchachos, cuando atendamos un parto, mosca, así clarito y en lenguaje muy entendido. Un parto que puede venir de una manera muy natural y muy fisiológica, al final, en el periodo del alumbramiento, cuando ya tenemos la expulsión de la cabeza, mucho cuidado. Cuidado en los primeros minutos y las primeras horas de las mujeres puérperas. La hemorragia puerperal existe, la hipotonía uterina y la atonía uterina es alarmante, asusta y se nos puede morir una mujer en el momento de convertirse en madre. Luego tenemos los trastornos hipertensivos. En obstetricia, todos los días discutimos casos de pacientes con preeclampsia. ¿Quién tiene una preeclampsia grave? ¿Quién tiene una preeclampsia leve? ¿Quién sería hipertensa crónica antes de desarrollar esta preeclampsia? ¿Solo fue una hipertensión gestacional? ¿Cumple con criterios de leve o grave o eclampsia? Algo siendo especialistas que discutimos todos los días. En la medicina general esto debe ser más difícil, pero los invito a leer, los invito a siempre tener en cuenta por lo menos los criterios grandes, porque los trastornos hipertensivos del embarazo nos matan a nuestras mujeres. Las complican y les dejan secuelas bastante terribles, sin nombrar la eclampsia. Y también tenemos la sepsis. Las embarazadas, muchas de nuestras pacientes en terapia intensiva, la causa de estar en una terapia intensiva es la sepsis. Y en el puerperio, que ya lo verán más adelante, también es un tema bastante importante. En la región bolivariana, que incluye Bolivia, Perú, Ecuador y Venezuela, tenemos un número, donde en Venezuela la primera causa en porcentaje sería la hemorragia, luego las toxemias, que son estas enfermedades hipertensivas del embarazo, tomando en cuenta que muchas de las mujeres pudieron haber sido o son hipertensas previamente, la sepsis y los abortos. Aquí también hay un cuadro que a lo mejor no es mucho azul y mucha barra, pero es para que más o menos vean cómo se ha mantenido la mortalidad desde 1940 hasta el 2006 en un número muy similar todos los años, donde en realidad me gustaría que si vamos avanzando, pues la barrita azul fuese muy pequeñita, pero no, fíjense que no logramos el objetivo de disminuir la mortalidad. Y una línea muy sencilla, como vemos que entre el 2008 y el 2010 incluso ha habido un aumento de la mortalidad en Venezuela, y esta es una línea de nuestro país. Y como ya les dije, la del 2012, la cifra fue de 235 mujeres. ¿Cuáles son las causas de muerte materna? Un registro del 2006. En primer lugar, les dije la hemorragia, pero muy cercano están estas complicaciones de trastornos hipertensivos, las preeclampsias, tanto leve, grave o la eclampsia. Toda hipertensión, toda mujer hipertensa debe tenerse clarito desde la primera consulta los riesgos y hacia dónde va este embarazo y qué va a pasar con una mujer que de base es hipertensa. Claro, si la mujer llega a acudir al control prenatal, ahí es donde nos damos cuenta si la paciente desde antes de las 20 semanas ya es hipertensa. Porque las mujeres normalmente si van al médico es porque están embarazadas, porque antes del embarazo que tengan el diagnóstico y al ser mujeres jóvenes es difícil. Entonces la invitación es para que desde la primera consulta prenatal, en el medio donde se encuentre su tensiómetro, es su herramienta para salvar una vida, 2 vidas en el caso de las embarazadas. La segunda causa, embarazo terminado en aborto, complicaciones de parto y del alumbramiento, las complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio, atención materna relacionada con el feto y cavidad amniótica con posibles problemas en el parto y otros trastornos maternos relacionados principalmente con el embarazo. Esos son más o menos los porcentajes del anuario de mortalidad. ¿Cómo se define riesgo perinatal? ¿De qué estamos hablando? ¿Quién está de riesgo? ¿Qué es esto? Es un concepto que maneja salud pública y abarca la vida y la salud de la madre y su hijo, en todo el periodo del embarazo hasta que nace el bebé y unos meses del nacimiento del bebé.
Un embarazo de alto riesgo por la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia se define como la gestación que acontece en una mujer en la que existe la posibilidad de un daño y peligro, o lo que todos conocemos con factores de riesgo. Un embarazo de alto riesgo es aquel donde la mujer cursa con un factor de riesgo. Uno, o como vamos a ver en nuestras pacientes, tienen una lista y una combinación de muchísimos factores. ¿Qué es factor de riesgo? Son características o circunstancias determinables de una persona que están asociadas a un riesgo anormal de aparición o evolución de un proceso patológico. ¿Y cómo se calculan estos factores de riesgo? Por un índice de riesgo perinatal, donde se conoce, se objetiva y se documenta qué factores antes del parto o intraparto tienen estas mujeres para poder predecir posibles complicaciones para la madre, el feto o el recién nacido. Créanme que muchas se pueden predecir, muchas nos aparecen de sorpresa. ¿Cuál es el objetivo principal? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué vemos a una paciente y determinamos qué puede pasar con ella? Para disminuir, ojalá la palabra fuera evitar, pero si no, por lo menos disminuir la morbilidad, la morbimortalidad, tanto perinatal como materna. Entonces decimos, bueno, pero entonces tenemos pacientes de bajo riesgo. Si ya la tengo de bajo riesgo, la controlo en mi rural y no pasa nada. Bajo riesgo no significa ausencia de riesgo. A las 32 semanas, DPP. A las 33 semanas, óbito fetal. Cuando echamos para atrás, algo se nos pasó o no, o como les dije, es una cajita de Pandora. Entonces debe valorarse el grado de riesgo obstétrico de forma exhaustiva en la primera visita y replantearse en los controles sucesivos. ¿Esta paciente hasta los momentos es para atención primaria o esta señora veo cómo hago, pero la mando a un hospital con atención especializada, con un equipo multidisciplinario donde cuenten con perinatología, donde cuenten con terapia intensiva y donde tengamos los mejores recursos en un hospital tipo 4 para atender de calidad a las pacientes? Entonces, vamos a conocer de qué factores estamos hablando. Ojalá cumpliera uno solo, pero si tenemos una lista más o menos esquematizada en nuestra cabeza, vamos a darle la mejor atención a la señora y vamos a saber qué hacer con ella desde la primera consulta. Factores de riesgo sociodemográfico: la edad materna, las menores de 15 años y las mayores de 35 años. En nuestro país pues es un poquito variable, no toda paciente de 15 años va a una consulta de alto riesgo, pero lo tenemos que tener en cuenta. El índice de masa corporal. Van a ver que en la lista de las pacientes que manejamos en la consulta de alto riesgo médico, que la obesidad es uno de los primeros motivos de consulta. De las pacientes que tenemos en consulta de alto riesgo, nada más por obesidad, pues es un número importante. El tabaquismo, el alcoholismo, la drogadicción, nivel socioeconómico bajo, muy común en nuestros rurales, y el riesgo laboral, algo poco interrogado. Aprovecho de recordarles, a lo mejor el trabajo, el riesgo laboral no es muy interrogado en las historias, no lo tenemos en los ítems, no lo preguntamos. Muy importante, señores, preguntarle a esa paciente a qué se dedica. Incluso siendo ama de casa, ¿cuáles son los riesgos en su casa? Los antecedentes médicos. Aquí la lista es más larga, más copiosa, pero para todos los médicos esto es fácil de reconocer. Como les dije, la hipertensión arterial encabeza la lista. Enfermedad cardíaca, enfermedad renal, si la paciente es diabética, si cursa con alguna enfermedad hematológica, las epilépticas, las psiquiátricas, enfermedad hepática, enfermedad autoinmune. A lo mejor más difícil de saberlo, pero ojo, pacientes en terapia intensiva embarazadas por crisis lúpica y forman parte del número de mortalidades. Tromboembolismo y patología médico-quirúrgica grave. Como antecedentes reproductivos, si la paciente tiene antecedentes de tromboembolismo, si ha sido estéril y ha estado en tratamiento de fertilidad, si ha tenido abortos de repetición, antecedentes de partos pretérminos, antecedentes de recién nacido con restricción del crecimiento fetal, ojo, antecedentes de óbito fetal, motivo de referencia a una consulta de alto riesgo, hijo con lesión residual neurológica o con algún defecto congénito, esa paciente con esos antecedentes va directo a una consulta de alto riesgo. Si tiene el antecedente de una cirugía uterina, se nos mueren pacientes por rotura uterina, malformaciones uterinas, incompetencia micocervical. Con respecto al embarazo actual, si diagnosticamos en la consulta que la paciente ya tiene hipertensión inducida por el embarazo, porque la diagnosticamos después de las 20 semanas de gestación, si la paciente si tiene hipertensión arterial y es antes de las 20 semanas, la paciente es una hipertensa crónica. Si la hipertensión aparece después de las 20 semanas, puede ser una gestacional o podemos entrar en el rango de las preeclampsias.
Si la paciente cursa con infección urinaria de repetición, una infección de transmisión perinatal y su inmunización RH, anemia grave, embarazo múltiple, polihidramnios, oligohidramnios, y algo que me sorprende de manera negativa y que lo vemos muchísimo en la consulta de alto riesgo médico, cuando indicamos el primer perfil 20, el HIV positivo, más común, muchachos, de lo que nos podemos imaginar. Otras complicaciones o factores de riesgo en el embarazo actual, si diagnosticamos, por ejemplo, después de las 30 semanas que hay una placenta previa, que el bebé no viene bien, el crecimiento intrauterino está retardado, si se realizan unas buenas ecografías para marcadores ecográficos de primero o segundo trimestre y detectamos defecto fetal congénito, si la estática fetal básico y de cuarto año de medicina, si la estática fetal después de las 36 semanas no está acorde, presentaciones, situaciones transversas o presentaciones podálicas, para una consulta de alto riesgo. Embarazo pretérmino, amenazas de parto pretérmino, rotura prematura de membranas y tumoración uterina. Estas son las 7 primeras causas de consulta en nuestra unidad de consulta de alto riesgo obstétrico médico. Las encabezan las pacientes con hipertensión arterial y trastorno hipertensivo del embarazo, las diabéticas y diabetes gestacional en segundo embarazo, muchachos, antes de las 29 semanas, carga 75 para diagnosticar diabetes gestacional. Sencillito, anotan en su teléfono, en una notica, los 3 valores para diagnosticarlas, que estas mujeres se complican y estos bebés sufren consecuencias. Asma bronquial, obesidad, patología tiroidea, el HIV es la 6ª causa de consultas de nuestras pacientes y la patología autoinmune. Así como tenemos la unidad para la consulta de alto riesgo médico, también vemos a la consulta de alto riesgo obstétrico. Las clasificamos en 2, aquellas que sufran con patología médica y aquellas que están directamente relacionadas con el embarazo. Aquí tenemos en primer lugar pacientes en edades extremas. Tenemos pacientes muy niñas y mayores también. Cesáreas previas, muy común que tengamos en nuestra consulta pacientes con 2 cesáreas anteriores y hasta 3 cesáreas anteriores y hasta 4 cesáreas anteriores. Acuérdense que si algo nos falta, por lo menos en Venezuela, es la fertilidad. Patología cervical, multiparidad, antecedente de parto pretérmino, patología fetal, antecedente de patología fetal y en 8º lugar los tumores uterinos y tumores ováricos. Entonces, ¿qué es este entrecruce de flechas? No es muy complicado. Solo para saber que tenemos 3 etapas, efectos a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, y tenemos factores de riesgo perinatal, donde quien encabeza la lista son los factores preconcepcionales. Consulta preconcepcional. Muchos médicos, muchos estudiantes me han dicho, ¿qué es eso? ¿Qué consulta preconcepcional? El deber ser, lo ideal sería que toda mujer que planifique un embarazo y que quiera ser mamá acuda a una consulta preconcepcional, donde a los obstetras, luego cuando vayamos a controlar el embarazo, nos han librado de muchas ya responsabilidades porque ya es una mujer diagnosticada. Eso no pasa mucho, no hay mucha cultura de acudir a una consulta preconcepcional, pero ¿cómo ayudaría? Y ojalá esto se fomente y se multiplique. Consulta preconcepcional, que la mujer sepa desde antes de quedar embarazada dónde está parada y los médicos también sepamos. Entonces, fíjense que los factores preconcepcionales lanzan flechas a todo el resto de cuadritos, al embarazo, al parto, al posparto y al recién nacido. A mediano plazo, los factores preconcepcionales van a influir para el futuro embarazo. Si en el embarazo anterior tuve una serie de factores de riesgo, pues a mediano plazo para el próximo embarazo, ojo. Y a largo plazo, este recién nacido probablemente, gracias a su mamá y a el embarazo con su mamá, pues va a tener factores de riesgo en su futuro. Los niveles de detección de riesgo. Entonces, tengo una paciente de 14 años que tiene probablemente un lupus, que tiene un tumorcito en el ovario y que fuma. ¿Qué hago con esta señora? ¿En qué nivel está? Vamos más o menos a ubicarnos, aunque no es muy importante, porque ya más o menos englobamos en quién es bajo riesgo y quién es alto riesgo. Pero si las clasificamos en niveles, en el nivel 1 se detectan aquellas gestaciones que tienen mayor probabilidad de un resultado perinatal adverso por asociarse a uno o más factores de riesgo. ¿Quiénes son las del nivel 2? Para el nivel 2 necesitamos pruebas de detección. Es importante por lo menos una buena ecografía en primer y segundo trimestre. Nuestras pacientes les encanta el 4D, la cara, la mano, el dedito, pagar muchísimo dinero, pero en realidad en el primer y segundo trimestre que hagamos una ecografía perinatológica de buena calidad es esencial para detectar cromosomopatías, patologías fetales, incluso factores de riesgo de la madre, arterias uterinas
con percentiles altos, probablemente esta señora va a desarrollar una preeclampsia, es muy importante. Entonces la ecografía seriada, señoras con 3 buenas ecografías en cada trimestre es suficiente. En la carpeta 20 ecografías, 0 exámenes y eso es lo que más o menos vemos. Determinaciones hormonales, monitorización basal de la frecuencia cardíaca fetal, el perfil biofísico y un Doppler. Y para el nivel 3 tenemos sistemas de puntuación con índices de riesgo perinatal. Hay muchos autores, no es muy utilizado, solamente saber que se puede calcular dependiendo del autor que decidan y que esto va directamente a una consulta de alto riesgo. En este artículo solo quiero demostrar que a mí me llama la atención una paciente en edad fértil en terapia intensiva, es alarmante. Ves al ACV, ves al politraumatizado, ves al cáncer y ves a una muchacha de 17 años. Normalmente tienen buen pronóstico, la edad y si son sanas previamente les favorece, pero es alarmante. Y poco contamos con ese recurso, muchas veces en nuestros hospitales. Es importante saber qué paciente, es que no va solo a la consulta de alto riesgo, qué paciente termina en terapia intensiva. Por ejemplo, criterios relacionados con una enfermedad específica como la preeclampsia severa, la hemorragia, la sepsis y la ruptura uterina. Hay un autor llamado Mantel, ya les voy a decir que describe, que tiene varios criterios de pacientes que van directo a terapia intensiva, CID, síndrome de HELP, etc. Criterios relacionados con manejo, ejemplo, internación en UCI, histerectomía postparto, cesárea o transfusiones. Estos son esos criterios: pacientes con disfunción cardíaca, hipovolemia, sepsis, disfunciones respiratorias, disfunción renal, urias y creatininas por el techo. Las pacientes pueden hacer ACV, pueden hacer edema agudo de pulmón, tromboembolismo pulmonar, etc. O tener una disfunción hepática. A veces los diagnósticos son síndrome inflamatorio de respuesta sistémica o falla multiorgánica. Y bueno, para concluir, me gusta esta imagen porque así me gustaría a mí ver a las embarazadas, tener unos rayos láser en mis ojos y poder determinar de pies a cabeza, yo ya voy a todo lo que tiene esta señora, qué pasa con el fetico, cómo está la frecuencia cardíaca, pero esa no es la realidad. La realidad es que con los recursos, con el equipo, con el conocimiento básico y con la buena intención de tener una atención de calidad a nuestras pacientes, les aseguro que podemos evitar muchísimas complicaciones muy traumáticas y de alto impacto en nuestro país. Pongamos todos de nuestra parte, atender a una embarazada con mucho cariño para que vean que el resultado va a ser como les dije al principio: la mamá lactando, la familia alrededor, los globos, las flores y la foto con el médico. Gracias.